Bueno, chicos, aquí estamos de ruta. Estamos por encima de un monte que va por encima de Zumaya, entre comillas. Zumaya nos queda a la derecha, ¿vale? Ahí tenéis esas impresionantes vistas. No sé si la GoPro lo va a coger. Ahí tenéis. Fijaos qué vistacas más guapas. Espero que la GoPro del casco me lo podáis ver. Esto es un espectáculo. Fijaos, chicos, qué foto, qué enfoque tengo aquí. Tipo highkeeper cuando hacemos algunas tomas, pero esta zona también es preciosa. Ahora vamos a subir este monte por aquí, que hay un camino que conozco. Vamos a bordearlo un poquito y luego desde arriba os voy a enseñar otra perspectiva también, que ya os he enseñado más veces, ¿vale? Pero desde aquí esta V es un espectáculo, chicos. O sea, esto es con el monte, esta configuración, es espectacular. Solo puedo decir eso. Así que nada, si me queréis acompañar, nada, he estado de ruta, llevo ya una hora y media más o menos, no llegará de ruta con la moto a mi bola, hace calor, hace mucho calor, y ahí no sé si veis la pantalla, 29 grados, casi 30 grados, vamos tranquilitos, pero bueno, hoy no llevo protecciones, entre comillas, en los brazos, voy a ir al descubierto porque ya os digo, me apetecía que me pegara un poco el aire, aunque ya sé que no está bien ir en moto así, pero bueno. Cada uno es responsable de sus actos, ¿vale? Y bueno, mirad qué gozada aquí con los caballos. ¿Veis? El enfoque que os he dicho, antes estábamos ahí atrás. Pero mirad, esto ya os lo enseña más veces desde aquí. Este corte de la montaña es espectacular. Me encanta. Aquí bajar despacio aquí porque esto está... Vamos con ABS, chicos. Tenemos el ABS. Pero aquí estamos haciendo una bajada importante, aunque a lo mejor la GoPro no lo va a coger. Pero mirar, chicos, esto es pura belleza, joder. Un camino de senderismo, no me atrevo a decir de off-road, pero bueno, la cartera está un poquito rota, no mala, pero bueno, con esta moto, con esta KTM 890 Adventure se va de maravilla. Aquí tenemos a toda la familia de vacas, con sus padres, con sus bebés, con sus crías. Ahí tenéis 1, 2, 3, 4 crías pequeñitas, y luego habrá machos y hembras. Y mirad, fijaos, estas vacas son privilegiadas ahora mismo en el entorno que están, con el día que hace espectacular, están comiendo y le han puesto un fardo de paja, ya veis, rodeado de una verja para que no se vaya el fardo para abajo y pueda caer en la cartera, porque luego abajo está la cartera y está muy bien pensado, la verdad, han puesto ese cercado ahí, me parece buena idea. Y ya veis, las vacas ahí comiendo, relajaditas, y es que yo creo, bajo mi entender, que no pueden tener mejor paisaje para estar aquí en paz y en armonía, Dejádmelo en comentarios si queréis, pero esto, fijaos qué gozada, es como estar ahí con una silla y una mesa sentado. Yo ahí sería feliz, ya os lo digo, ya lo sabéis. Qué sitio para el ganado, es que vamos, tienen que estar las vacas contentísimas. Se les pone ya un poquito de música, la abordan. Qué gozada, por favor. Y ya os digo, he estado por ahí por una ruta que está haciendo. Ahora bajaré aquí un poquito y voy a hacer la cartera esta de Zumaya y ya me despido de todos vosotros por ahí, porque en agosto... mirad qué vistas, chicos, mirad qué vistas. Por favor, mirad cómo está la playa. No está a reventar, pero son las 3 y pico de la tarde, creo, no, 4 y media. Yo voy a venir luego en un rato aquí a la playa un rato con la familia. Ahí están en la playa, ya veis. Qué gozada. Y lo que os digo, yo ya no voy a estar operativo en agosto, seguramente, porque, bueno, pues en agosto a lo mejor ando aquí algunos días, pero luego me suelo escapar. Me suelo ir una semana a Madrid. Sí, chicos, a Madrid. Muchos vais a decir, ¿a Madrid? Bueno, compromisos. Tengo ya mis cuñadas y ya sabéis, mi mujer, pues, le gusta estar con sus hermanas y es normal, a mí también, Hace mucho calor, pero bueno, en Madrid vamos y tenemos, bueno, tienen piscina. Tienen piscina, son casas que tienen piscina comunitaria, porque en Madrid la mayoría de la gente viven en comunidades con piscinas grandes y, bueno, pues ya os digo, tienen piscina, tienen aire acondicionado, entonces eso, pues mucha gente, ¿vas a Madrid con el calor que hace? A ver, lo que os digo, teniendo piscina y aire acondicionado, ya está, ya tienes todo entre comillas, bueno, estamos ahí una semanita, más o menos, solemos estar,
Luego en Madrid es verdad que se queda bastante vacío. En agosto es una pasada, o sea, así como en otras fechas. Madrid es una jungla, eso ya lo sabéis. Coger el metro, vas petado, o sea, es una locura. Yo allí en Madrid lo que hago es eso, aparco donde mi cuñada, donde una, donde otra y me muevo en metro. Yo no voy a ningún lado con el coche. Cojo el metro, y me voy a cualquier lado, a la Puerta del Sol o donde haga falta, ¿sabes? Te mueves en un momento súper bien. Y no anda nadie. En agosto en Madrid se queda muy vacío. Las piscinas también súper bien, porque todo el mundo se escapa, muy bien. Y luego otra semanita, pues bueno, no sé, nos cogemos por ahí a algún lado también, no sé dónde iremos. Entonces, bueno, pues en agosto no voy a estar operativo. Mira cómo está la playa, chicos. Qué gozada. No voy a estar operativo y bueno, pues a lo mejor los primeros días grabo algo de contenido antes de irme y seguramente que luego lo guarde para la nueva temporada en septiembre y ya empezar a hacer una temporada buque. Hola, más guapas, por favor. ¡Ole! Esta mañana estaba aquí a las 11 y algo con mis dos hijos, con Hugo y Marco. Hemos estado allí y estaban aquí haciendo surf, pero ¡hostia, qué hola! ¿Habéis visto? Casi me coge. ¡Oh my god! ¡Qué bonito! Espero que la haya cogido la GoPro. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué espectáculo! ¡Joder! ¿Habéis visto en un momento, eh? ¡Wow! No pensaba que se iba a poner el mar tan embravecido. ¡Hostia! Me he acojonado, al ver la ola ahí. Me he acojonado más que nada porque digo, me voy a mojar, porque alguna vez me ha pillado. Tengo que reconocerlo. Muchas veces que ya sabéis que me suelo mover por la costa. Alguna vez me ha cogido alguna ola y me ha empapado. No te pasa nada, pero te empapa. No te pasa nada entre comillas. Si te pilla una ola buena te puede tirar de la moto, cuidado, Ha habido veces en invierno que me he metido por aquí, en invierno con mar de fondo, olas muy fuertes que os las he enseñado ahí en Zumaya, y te puede tirar de la moto. Una ola fuerte, en coche no, pero en moto te puede tirar. Así que lo que os digo, deja pasar a este motorista. Y se me ha ido ya la olla, no sé qué os iba a decir después de la ola. Pues eso, que grabaré algo de contenido en agosto, seguramente los primeros días antes de irme, y luego ya, lo que os digo, en agosto no vais a ver, creo que nada de contenido, creo. A lo mejor tengo algún vídeo por ahí de un par de vídeos o tres, vais a ver seguramente de los patinetes Smart Giro, del Raptor, creo que tengo por ahí grabado y todavía no lo he editado porque no he tenido ni tiempo ni ganas, y tengo que hacerlo porque al final también tengo compromiso con Smart Giro y nos mandan patinetes y bueno, pues lo que os digo, somos colaboradores y colaboran conmigo y bueno, pues también pues tengo un compromiso con ellos y tengo que hacer un contenido que lo tengo hecho, tengo ya hechas las grabaciones de los patinetes, pero lo que os digo, ando con mucho curro ahora. Mira qué bonita, una T1, ¡oh, qué bonita, por favor! Una Volkswagen T1. Tengo bastante contenido, pero ya os digo, ahora con tanto trabajo salgo de trabajar y no me apetece editar porque tiene un tiempo y bueno, y ahora los días son buenos y en cuanto puedo me escapo con la moto, me escapo con los chavales y hacemos otras cosas. Entonces bueno, el editar pues hay que hacerlo, lo tengo que hacer, pero me cuesta más porque tengo bastante contenido grabado y voy seleccionando qué es lo que más me urge, entre comillas. Pero bueno, en agosto normalmente YouTube se queda bastante paradito de normal, por mi experiencia suele ser así. No digo que todo el mundo pare, pero normalmente me suelo fijar en youtubers que yo sigo y demás, y también se cogen vacaciones y bueno, son fechas malas, ¿vale? La gente también está de vacaciones y no todo el mundo, no se ve YouTube como en una fecha normal. En agosto YouTube que hay bastante, ¿vale? Es así. Entonces bueno, para que tengáis en cuenta, razón de Guetaria, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que ya sé que lo sabéis, pero bueno, pues agosto es un mes normalmente de tranquilidad, de vacaciones y lo que os he dicho, de disfrutar la vida, de disfrutar la vida todo lo que podáis, porque lo que os digo, hoy estamos aquí y mañana a lo mejor estamos allá, ya me entendéis. Así que ya os digo, vamos a darnos aquí un guapo rule. Bueno, guapo rule no, yo ya me he dado el rule, no os lo voy a engañar, que ya os lo he dicho antes. Y ahora de vuelta ya, yo os digo, voy a coger a la family y seguramente nos vengamos a comer algún heladito allá
a Zarauz, que me encantan los helados de Zarauz, son espectaculares. Yo no he probado unos helados como los de Zarauz, yo. Y he comido helados en muchos sitios de España, ¿vale? Pero como los de Zarauz, yo no. Hay dos heladerías, al ras de la cartera, a la izquierda y a la derecha, en el centro de Zarauz, que es un espectáculo, o sea, unos helados riquísimos. Los que sois de aquí los conoceréis, y los que no seáis de aquí, pues cuando vengáis, acordaros que en Zarauz hay unos helados impresionantes. Y nada, seguimos con la KTM 890 Adventure, que el otro día os hice un vídeo de, bueno, de qué os parecía la moto, de los fallos y no fallos de esta moto, que fallos ya os dije casi nada. Ya le hemos cambiado los espejos. Muchos me habéis preguntado dónde he comprado los espejos, algunos os he contestado, otros no he podido porque tengo muchos mensajes. Los espejos estos ya os dije, a los que os he podido contestar, que los compré en la página de Twin Trail, estos abatibles, pero bueno, tenéis un montón de sitios para comprarlos, Y bueno, la moto ahora tiene 3.000, casi 3.400, unos 3.500 kilómetros, y bueno, la moto va genial, las cosas como son. La moto va genial. Me hacéis muchas preguntas sobre esta moto, que si el otro día me preguntó uno también, que a ver, que esta moto, que quería comprar una como esta, que si notaba mucho calor, que si no sé qué. Yo voy en pantalón corto hoy, ¿ya veis? Voy manga corta, lo que os he dicho no se debe hacer, pero bueno, es lo que hay. Voy en pantalón corto, manga corta, y bueno, si daba calor. A ver, muchas motos dan calor, eso es así. Esta moto es verdad que en marcha se va bien, notas un poquito, hombre, ahora porque voy en pantalón corto y noto, vamos despacito, y si notas ese calorcito. Las motos sobre todo ahora que llevan catalizador con la normativa Euro 5, las que vienen el catalizador aquí abajo, se nota mucho calor, porque yo pruebo muchas motos y todas las motos que pruebo con catalizador, abajo, aquí abajo, justo abajo, debajo digamos de mi culo, más o menos un poco más adelante, suele ir el catalizador. Las que llevan el catalizador ahí, coge mucho calor. El catalizador coge mucho calor y sí que es verdad que te lo desprende. Pero cuando más te penaliza, entre comillas, es estando en parado, semáforos, etcétera. Eso es verdad. Yo es donde más lo noto. Yo yendo en marcha, es un calor soportable. He tenido motos que daban más calor. He tenido y he probado motos que daban mucho más calor que esta. Yo, no digo que tú la tengas, pero bueno, alguno me ha preguntado esta moto, oye, quiero comprarla, me han dicho, me he enterado que da mucho calor, no sé qué. Os respondo otra vez. En semáforos y demás, sí que se nota un calor. Días como ahora, que tenemos una temperatura ya de 30, 30 y pico grados, notas ese calor que, pues bueno, te puede molestar. No es que te vaya a quemar la pierna, ni mucho menos, pero notas ese calor, eso es cierto, pero eso pasa en muchas motos. Y bueno, en mi antigua CC Moto 650 también me pasaba esto, pero bueno, luego ya días como cuando baja la temperatura, incluso te viene bien, ese calorcito que sube por ahí, se llega a agradecer. Donde más te penaliza ahora es pues eso, en estas temperaturas altas, y cuando bajamos velocidad o paramos en semáforos, como os digo, sí que te penaliza un poquito ese calor, que en otras motos a lo mejor no tiene tanto, ¿no? Pero bueno, en esta moto es cierto que justo el catalizador, como os he dicho antes, el catalizador va justo aquí abajo del todo, y es verdad que pues el catalizador, a no ser que se lo quites, retiene mucho calor ahí y te puede llegar a penalizar. Pero yo os digo, para mí nada, no vas a dejar de vender la moto por eso, yo por lo menos. No sería el motivo, sería otro, vamos. Entonces bueno, como me hacéis diversas preguntas, tanto con esta moto como con otras, mira aquí, fijaos qué espectáculo, aquí se tienen todos los niños, hay trampolines para tirarse y todo, esto es una gozada, Luego ahí tenéis la playa de Zarauz, ya veis, que es un espectáculo también. Y ya os digo, esta mañana estaba el agua como sopa, a las 11 y pico he estado, ahora son las 4 y media, 5 menos 10, y se ha levantado ya más oleaje, y está en subida la marea, y bueno, sí que es verdad que aquí ahora la playa se va quedando más pequeñita, entonces hay menos arena para que la gente se pueda bañar en lo seco, ya me entendéis, para estar con la toalla. Así que nada, estamos entrando, como os digo, en Zarauz, y me soléis hacer muchas preguntas, ya os digo, de esta moto, que yo digo, os suelo responder a casi todos los que puedo, y en más vídeos pues de más motos, sobre todo de las últimas, pero bueno, también tengo comentarios de muchas motos que he tenido, ¿vale? De la BMW, bueno, de muchas motos que he tenido, me soléis mandar a hacer preguntas y voy contestando. Ahora pues sí que es cierto que toca más preguntas con esta, porque hago más vídeos, está claro, entonces bueno, pues van entrando suscriptores nuevos y hay gente que tiene dudas.
a la hora de comprarse, pues a lo mejor esta moto o la R, la que es más enfocada a off-road. Y bueno, pues bueno, yo voy respondiendo según veo, según puedo. Y la verdad que es una moto que sí que la sigo recomendando. Es una moto que yo digo que va muy bien. El otro día os hice el vídeo este de que cosas que a lo mejor no me gustaban, que fueron 2 o 3 contadas. O sea, algo muy leve. Pero es una moto, ya os dije, que muy equilibrada. Aquí, mira, estas son las heladerías que os digo, para que sepáis. Mira dónde estamos, ¿eh? Estamos en la recta aquí de Zarauz. Esta sería la heladería esta, que es un espectáculo. O sea, los helados, no me paro ahora porque voy sin tiempo, si no, pero me suelo parar ahí y suelo comer un helado siempre. Y si no, tenéis esta también de la esquina, tenéis esas dos. O sea, esa es la otra heladería. Para mí, personalmente, os lo prometo, no he probado yo unos helados como esas heladerías. Es una pasada. Impresionante. Hoy tenemos día bueno, como os digo, y bueno, hay mucho motero. Mira, ahí tenéis una R, una 890 Adventure. Esas son pues las suspensiones más altas, con recorridos más altos y parachoques guardabarros más alto. Y nada, lo que os digo, pues nada. Ya me imagino que muchos de vosotros también cogeréis ahora ya en agosto, la mayoría, muchos, suelen ser fechas de vacaciones. Unos las vais a coger antes, otros después, otros las cogéis partidas. Yo las tengo que coger todas de golpe, no puedo coger partido. Entonces yo, las vacaciones siempre son en agosto y es así, en mi caso. Y nada, pues bueno, pues aprovecha también bastante porque, entre comillas, tenemos buen tiempo. Bueno, lo que te penaliza, pues ya creo que todos lo sabéis, lo de agosto es que está todo por las nubes. Si te quieres el tema del alojamiento, etcétera, vale, pues es un abuso, pero como no queda otra, entre comillas, pues es lo que hay, ¿no? Como digo yo, pero es un abuso. O sea, te vas por ahí de vacaciones y ya me entendéis. Un alojamiento, bueno, un hotel, ya eso ya es una locura, un apartamento. O sea, temporada alta, no solo en agosto, desde junio, julio, agosto, septiembre también, octubre también, octubre ya andará, pero hasta septiembre es descomunal, irte por ahí, a no ser que tengas una autocaravana o alguna cosa así. Y bueno, también tema de campis, todo está caro, pero bueno, como digo yo, lo que os he dicho al principio del vídeo, pues al final, pues hay que disfrutar de lo que uno gana trabajando, como siempre os digo. Y bueno, te da dolor, sí, pero bueno, al final es lo que hay, es para disfrutarlo. Y nada más. No sé qué ha pasado ahí adelante, que está la policía. No sé si habrá habido algún accidente o alguna cosa, o alguna avería. ¿Por qué habrá habido alguna avería ahí? No tengo ni idea. Seguramente que haya habido alguna avería, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Vamos a ver. O pinchazo, puede ser. No sé. Se ha parado ahí, claro. Ahora David está molestando. Mira, KTM. ¡Eh, compañeros! KTM 890 Adventure. Una R y una Adventure. ¡Qué buena! Cada vez te fijas más también en las KTM. Cuando tienes KTM, pues te fijas más. Otras veces a lo mejor... Jesús, perdón. Otras veces a lo mejor pues ando con otras motos, pero ahora como andamos con KTM, en cuanto veo una KTM, una KTM además se identifica rápido, ya sabéis, el color identificativo normalmente de KTM es el naranja. Y es muy fácil de identificar por el color y por el faro delantero, ya sabéis. Así que nada. Pues nada, os digo, ahora me voy para casita. Porque, claro, tengo muchos compromisos. Los primeros son con la familia, evidentemente. Los primeros compromisos siempre son la familia. Los niños, ya sabéis, los que tenéis niños, ¿qué es lo que hay? Nos toca ahí un compromiso, una obligación, que es así, ¿vale? Y es lo que hay. Y bueno, cuando toca días más tristes, días de más frío, días no sé qué, pues bueno, los chavales se quedan en casa y no pasa nada. Pero esos días no puedes tener a los chavales en casa porque acaban locos, es normal. Entonces bueno, yo cuando más puedo disfrutar, entre comillas, de la moto, pues son a lo mejor días así, lo que os he dicho, días más nublados, días más de frío. Como pasan más tiempo en casa, pues me cojo mi moto y me cojo mi válvula de escape, como bien sabéis. Pero ahora con este tiempo, pues toca eso, piscina, playa. Ayer estuve en Burgos, también con la familia. Luego antes de ayer estuve en Logroño, en las piscinas, no me acuerdo cómo se llaman ahora esas piscinas, que flipé, me he quedado loco.
Las Norias, si quiere alguno que me lo deje en comentarios, o sea, me he quedado loco. Las Norias, un recinto espectacular, con unos grandes jardines y unas piscinas brutales. La entrada es muy económica y estuvimos pasando el día allí en Logroño. Me quedé flipado. Vamos a volver, vamos a repetir porque me queda 1 hora y media de donde vivo. Y la verdad que no tenía ni idea que estaba eso ahí y me he quedado alucinado. Unas piscinas, todo un cuidado, todo muy bien. Increíble, chicos, Las Norias. Acojonante. Pues nada. Vamos a refrigerar un poquito la moto aquí, que ahí en ciudad, saludamos aquí a los amigos, se nos queda un poquito calentita. Y ahora esta subida, pues con el aire se va refrigerando muy bien. Oh, qué curvas. Bueno, pues nada, amigos, yo ya voy para casa, como os digo, y nada, voy a despedir aquí el vídeo. Y vais a ver los últimos vídeos que tengo grabados, y lo que os digo, vais a ver este y alguno más, y alguno del patinete, y luego ya seguramente, no voy a decir seguro, pero tiene toda la pinta, hasta septiembre no vamos a empezar la nueva temporada, así que yo ya me despido de vosotros. Toca descanso y es así, descanso para todos. Así que gracias a todos por apoyar, por seguir este canal. Y ya veis que vamos metiendo contenido todo lo que podemos. Unos se les queda corto, otros no, hay comentarios para todo. Unos quieren más contenido de una cosa, otros quieren más contenido de otra cosa, pero bueno, es lo que hay, es mi canal, yo lo ejecuto como quiero. Y porque a veces tienes y la verdad que tengo una comunidad en YouTube muy buena, no tengo haters así, algún comentario alguna vez, pero no tengo haters así, ¿sabes? Como se oye muchas veces por ahí, gente que te puede criticar, ya me entendéis. O sea, en ese aspecto estoy muy contento con mi comunidad, con los que me seguís y comentáis los vídeos, etcétera. Pero bueno, siempre hay algunos comentarios que ya sabéis, algunos jode, pues ya no metes de mecánica tantos vídeos, o otros ya no metes de detección de metales, otros ya no metes con el imán, de pesca con imán. O sea, tengo comentarios de todo. O sea, es que es lo que digo, tengo temporadas. Ahora es lo que os digo, por ejemplo, el tema de mecánica, ya os dije que metía más en vídeos cortos en TikTok, porque se me hace imposible poder grabar con la afluencia de trabajo que tenemos. Se me hace imposible grabar vídeos largos porque no tengo tiempo, y pues me es casi imposible, y tampoco lo que vamos a hacer es repetir vídeos ya hechos, porque tengo muchos vídeos de mecánica más largos de 20 minutos, lo que sea. Entonces claro, pues muchas veces sí que tengo tiempo a lo mejor de hacer un vídeo de mecánica, pero ese vídeo ya lo he ejecutado, ya lo he editado, ya lo he grabado. Entonces no voy a repetir otra vez un vídeo ya me entendéis, de problemas de una válvula de GR o cómo reparar un turbo, ya me entendéis. O sea, vídeos que ya tengo hechos en el canal, no voy a repetirlos. Entonces también quiero dejar esto claro, porque mucha gente me dice, joder. Entonces lo que intento hacer es meter contenido en TikTok. Normalmente suele ser bastante diario, un vídeo en TikTok o dos. También en mis redes sociales podéis seguir, en Facebook e Instagram, la verdad que toco menos. No es una red social que tenga muchos seguidores porque empecé tarde. En Instagram empecé muy tarde. Ya después de que cuando empecé, pues ya estaba Instagram, pues eso. No es una red que utilice mucho. Entonces bueno, cuando meto contenido, los que seguís apoyáis, pero la red, digamos, que más contenido tengo, o sea, que más apoyo tengo es TikTok y Facebook. Esas dos redes, siempre que meto contenido tengo mucho apoyo y muchas visualizaciones. Lo que os digo, Instagram menos comparado con las otras dos que os acabo de decir, y luego está YouTube. Pero lo que os digo, de mecánica metemos poquito porque se necesita más tiempo y tal. Entonces bueno, metemos en TikTok casi todo mecánica, vídeos cortitos que gustan mucho, de 2 o 3 minutos, y van muy bien. Y con la moto pues casi todo, pues de motos, y bueno, ahora patinetes. Bueno, tenemos colaboraciones, ya sabéis, nos van mandando cositas los colaboradores, estamos encantados.
tengo muchas empresas que me suelen escribir. La verdad que en ese aspecto estoy contento en ese aspecto porque, oye, también es agradecer que las empresas te hagan ofertas, que vean que tu canal pues sea atractivo para ellos, ¿vale? Y es verdad que muchas veces pues no todo el contenido, o sea, todas las marcas que me suelen escribir a veces no es producto que me convenzca, y amablemente les digo que gracias, pero que no me interesa, porque me suelen mandar a veces cosas, me preguntan que me van a mandar algún artículo, que elija algún artículo en su tienda, y la verdad que depende de lo que sea, no suelo cogerlo, porque no me interesa hacer un vídeo, ya me entendéis, de un artículo que creo que a vosotros no os va a beneficiar en nada, ni os va a llamar la atención, incluso os puede aburrir. Entonces, siempre que me ofrecen cosas, tienen que ser relacionadas con mi temática, con el motor, etcétera, ¿vale? Ya me entendéis. Y bueno, ahora lo último que creo que me van a mandar, no sé si me han dicho que ya me lo han mandado. Bueno, no os lo voy a decir. Voy a colaborar con una marca nueva, que me dijeron que si les interesaba colaborar con su marca, y bueno, pues nada, he elegido un producto de su tienda que lo voy a utilizar mucho, la verdad, y bueno, cuando llegue el momento os lo enseño porque me parece interesante, tanto para las motos como para los coches, muy interesante, y os lo enseñaré en el canal en cuanto me llegue, lo vamos a probar, es una pasada, me encanta. Y bueno, luego ya sabéis que os suelo dejar el link de compra y todo el rollo, con algún código de descuento también que me van a dar, para que os podáis beneficiar, como los patinetes también, que me suelen dar algún código de descuento. En los patinetes también ya sabéis que la marca Smart Giro nos proporciona un código de descuento, y bueno, son 100 y pico euros de descuento con mi código Chiqui, que es una pasta, la que te ahorras. Y con este producto que nos van a mandar ahora, pues también nos han proporcionado un código de descuento, que ya os lo pondré cuando llegue el momento, y os vais a poder beneficiar también de ese producto con mi descuento. Entonces bueno, al final, pues bueno, yo cuando me mandan alguna cosa siempre intento comprometerme y decirles que me interesa a lo mejor, pero con la condición de que mi comunidad, los que me seguís, os podáis beneficiar también de algo, ¿no? Ya que yo promociono ese producto, pues que tú, y todos los que estáis ahí detrás, os podéis beneficiar de un código de descuento, por lo menos, ya que vosotros me apoyáis, también me gusta apoyaros a vosotros. Así que nada, chicos, a ver si me quito ese tráfico de aquí, porque esto va lento, y no sé cuándo nos veremos, pero como más tardar en septiembre, y si puedo meter algo de contenido en agosto, porque nunca se sabe, lo iremos viendo. Un fuerte abrazo y gracias por estar ahí, gracias por apoyar los vídeos, y lo que os digo siempre, si no te has suscrito y eres nuevo y acabas de entrar, suscríbete, activa la campanita, y que es gratis, para no perderte los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo para todos y para todas, que paséis unas felices vacaciones. Hasta el siguiente vídeo, os vemos pronto. Chao, chao, adiós.